Bienvenidos a Financiero News. En los próximos minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. En el análisis económico, Víctor Cruz nos explica cómo el bioetanol puede representar millones de dólares en ahorro en la economía. En la entrevista, Adolfo Linares explica el escenario actual tras la auditoría a Cobre Panamá y su implicación para la toma de decisiones en el país. En tecnología, ciberdelincuentes se enfocan en los endpoints para atacar empresas. Y en Desde el Mercado, Alberto Bernal analiza el alza del petróleo y su impacto en la inflación. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Continuamos con nuestro programa y tenemos de inmediato con nosotros a Alberto Bernal, director de estrategia de XP Investment, con quien vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo a nivel mundial. Alberto, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando, por la invitación y mil saludos a toda la audiencia. Alberto, vamos a empezar a analizar el tema desde la óptica de lo que está ocurriendo con el precio del petróleo. Ya el precio del petróleo ha superado la barrera de los $100 y pareciera ser que va a continuar así por un periodo de tiempo. ¿Cómo estás viendo tú este impacto que está teniendo y si esto podría desatar una situación inflacionaria a nivel global? Sin duda, Orlando, por lo menos una situación de mayor inflación en el corto plazo. Ahora, lo que yo hago, porque eso es mi trabajo, me toca mirar cosas más avanzadas. Y yo te puedo contar que una de las cosas que me llama la atención es que las expectativas inflacionarias a más largo plazo, más avanzadas a un año, están mostrando que, al contrario de lo que uno pensaría, el mercado no está pensando que va a haber más inflación, sino menos inflación. Y la única posible respuesta entre esa realidad es que el mercado piense, los inversionistas piensan, pues digamos, el agregado, los inversionistas piensan que el efecto del shock de petróleo va a ser más fuerte en el crecimiento económico que en la inflación. Entonces, en ese sentido, cambia la dinámica de lo que debería ser la función de reacción del Banco Central de Estados Unidos o de Europa o de Brasil o de Chile, etcétera, etcétera. Porque, insisto, lo que están mostrando las expectativas inflacionarias es que obviamente esto va a afectar en el corto plazo. Los datos de inflación de abril, mayo muy seguramente van a estar afectados negativamente por todo esto, pero en el largo plazo y sobre todo como Estados Unidos consume tanta gasolina, la gente en Estados Unidos maneja tanto, pues esto es un golpe directo al bolsillo de las personas. Ahora, la apertura del estrecho de Hormuz tendrá incidencia directa para hacer bajar el precio del petróleo en el corto plazo. Claro que sí, Orlando. Aquí digamos, y esto es lo que yo le digo a todos los inversionistas con los que me la paso hablando todos los días, a todas horas. Y ellos me hacen la siguiente pregunta. Dice, Alberto, ¿qué va a pasar? A lo cual yo siempre contesto, no tengo ni la menor idea porque yo no puedo ver el futuro, pero le puedo dar dos escenarios posibles. Uno extremadamente malo y otro bueno. ¿Cuál es el extremadamente malo? El extremadamente malo es que de alguna forma, que yo no entiendo cómo podría pasar eso, Irán logra aguantar 3, 4, 5, 6 meses más, a pesar de que ya no tiene aviones, no tiene barcos, tiene un par de misiles, bueno, tiene 1000 misiles y tiene drones, pero no tiene cómo competir o cómo ir en contra de una armada tan fuerte como la de Estados Unidos o como la de Israel. Pero bueno, asumiendo que de alguna forma lograran hacer eso y aguantar 4, 5, 6, 7 meses más, pues como dicen las abuelitas en Colombia, mi querido Orlando, que mi Dios nos agarre confesados, porque eso sería un escenario patéticamente malo, que nos llevaría a una depresión, ojo, no una recesión, una depresión económica mundial. Escenario número uno. Escenario número dos, que el mundo, 194, 195 países dicen, yo no puedo ser o no puedo seguir arrodillado o arrodillando mi economía y afectando mi país y mi gente por culpa de un país que se llama Irán, una teocracia criminal que quiere acabarnos a todos. Entonces eso no va a pasar. Por lo tanto, si China
Europa, Estados Unidos, Israel, Latinoamérica, etcétera, etcétera, dicen, no, 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 esto no tiene ninguna lógica, nos están afectando a todos. En algún momento la presión va a ser tan fuerte, que Irán pierde sus últimos aliados, quizás el más importante que se llama, que se llama China, y no tiene opción diferente a bajar la guardia. Para mí ese es el escenario más probable. ¿Por qué? Porque los israelitas y los norteamericanos ya acabaron con cualquier capacidad bélica de ese régimen criminal que se llama Irán. No lo digo yo, lo dicen los datos. Por otro lado, Alberto, y de manera bastante rápida, ya que tenemos poco tiempo, como analista, ¿quiénes son las o cuáles son las acciones en las cuales pueden tener mayor efecto toda esta turbulencia y cuáles son las que están saliendo más adelante en función a lo que está ocurriendo? A ver, yo les sigo diciendo a los clientes lo mismo que les decía hace un mes y medio. Ellos me preguntaban, cómo debe ser el 2026, Alberto Bernal? Yo les contestaba, mire, el 2026 va a ser un año bueno, pero no espectacular para las acciones en Estados Unidos, para los mercados de Estados Unidos. ¿Y por qué no va a ser tan bueno, Orlando? Porque los últimos 2 años ya fueron demasiado buenos y de eso tan bueno no dan tanto. Entonces yo le digo a los clientes y a mis los inversionistas, pues mire mercados que estén más baratos, que tengan más atractivo, más potencial de subir. Y yo creo que una vez se acabe esta desgracia que está pasando en el Medio Oriente, los inversionistas van a volver a esa estrategia de inversión, que es una estrategia de inversión que implica que las mejores opciones de inversión están en los mercados que no tienen que ver con el dólar. O sea, eso se llama un trade que se llama el Dollar Weakness Trade, que es básicamente apostarle a los mercados diferentes a los que están denominados en dólares. Muchas gracias, Alberto. Me quedo con esa reflexión final tuya. Fue Alberto Bernal, director de estrategia de XP Investment, en nuestro segmento Desde el Mercado. Alberto, te tendremos acá en una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación y mil saludos a la audiencia. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 2.4 millones, el total de panameños que están registrados con algún tipo de crédito a través de APC Experian. Según los datos de este total, 1.3 millones pertenecen a obligaciones en entidades bancarias. La cifra revela una tendencia hacia una inclusión financiera cada vez más amplia en el país. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. Financiero News presenta el Foro Panamá AML Summit y Challenge 2026. A 11 años de la creación de la Ley 23, Panamá enfrenta una nueva realidad en la lucha contra el blanqueo de capitales. Los riesgos evolucionan, las exigencias aumentan y la preparación ya no es opcional. El evento es el espacio donde se reúnen quienes regulan, supervisan y toman decisión, así como se pone a prueba el cumplimiento. Durante el foro se analizarán estrategias reales, riesgos actuales y decisiones que impactan. Si eres parte del sistema financiero, legal o corporativo, debes estar aquí. Fecha, 24 de abril. Horario, 8 de la mañana a 4 de la tarde. Lugar, Hotel Rio. Para más información escriba a noticias@financieronews o llame al 393-0654. Patrocina UAF, Coopeduc, Superintendencia de Sujetos No Financieros, Seguros y Valores, Radar AML. Con el apoyo de Foro Panamá AML Summit y Challenge 2026, en donde estar actualizado es estar protegido. Estamos de vuelta y ahora en nuestro segmento de finanzas personales, Simón Navarro nos presenta 5 estrategias prácticas para mejorar la economía familiar en el contexto actual de inflación por el precio de los combustibles. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando y televidentes. Hoy vamos a hablar de un tema interesante sobre lo que es el control de gastos en el hogar y específicamente sobre 5 estrategias prácticas para mejorar tu economía familiar en un contexto actual, en lo que estamos viviendo en estos momentos. Vamos con la regla número 1, regla del corte invisible. Eso significa que tienes que eliminar los gastos que no notas, como por ejemplo
cancelar suscripciones innecesarias. Tomaste una aplicación, pagaste una suscripción anual y se te va a renovar. Tienes que tener mucho cuidado porque ahí automáticamente se te da un débito a un monto que no estabas tomando en consideración y ese es un gasto. También reduce los pagos automáticos que tengas en tu banca en línea. Otro punto como estrategia 2, estrategia de reposición. ¿Y qué significa eso? Compra antes de que acaben los productos. Tienes en tu alacena una cantidad de productos y no vayas reemplazándolo así de una manera aleatoria, sino que planifícala semanalmente. Aprovecha ofertas reales, no tómbolas o promociones que hagan solamente de enganche, sino que ubica realmente ofertas que haya en un mercado, por ejemplo, en diferentes supermercados. Visualiza lo que hay costo de beneficio de ir de un lugar a otro para comprar un producto por la cantidad o por el precio que estén ofreciendo. También evita compras de emergencia, que eso es sumamente importante. Hay veces que la persona se le acaba el pan y va a comprar el pan más caro en otro lugar, así que tiene que tener mucho cuidado con eso. 3, consumo consciente. ¿Qué significa eso? Reduce gastos automáticos, evita compras por hábito, que muchas veces pasa eso, que no es necesaria la compra, pero tú la haces, y aplica 2 días sin gastar a la semana, ¿no? Para que empieces a practicar un poquito para qué pasa con esta metodología. Como punto 4, convierte gastos en metas. Ya que hiciste todo lo anterior, ahora vamos a identificar esos gastos innecesarios que tenías y vamos a asignarle dinero con objetivos a cada uno de ellos. Y también ahora con propósito claro. Lo que estás ahorrando, que tenga un propósito en el tiempo. Recuerda que lo importante ahorita es crear activos para entonces vivir de los pasivos en el futuro. Como punto 5, rotación de los gastos grandes. Haz una distribución de los gastos por meses para que sepas un poco cómo se mueven y también evita las sobrecargas financieras. Por otro lado, también mejora lo que es el control del dinero, lo que entra, sale, sepas utilizarlo adecuadamente y como recomendación, pequeños cambios generan grandes resultados y la disciplina financiera mejora la estabilidad en tu hogar. Así que con esta información, espero que le haya ayudado y que podamos seguir trabajando en Financiero News para dar mucha más información a nuestros televidentes. Muchísimas gracias y seguimos con Orlando. Estamos de vuelta y en nuestro segmento de la entrevista tenemos con nosotros hoy al abogado Adolfo Linares, con quien vamos a conversar un poquito sobre la última auditoría que ha salido en materia de Cobre Panamá y las implicaciones que tienen estas auditorías para Panamá. Adolfo, bienvenido a Financiero News. Muchas gracias, Orlando. Un placer estar aquí. Oye, mira, sí, bueno, este fue el quinto informe que salió de la auditoría que está haciendo la empresa, si no me equivoco, SGS, Panamá S.A., que es una empresa multinacional de las más reconocidas en la industria minera para hacer esta clase de trabajos de auditoría, entre otros. Y bueno, lo importante es que hasta en este último informe, por lo menos como punto más importante, se demostró o se nos informó lo que se resalta principalmente es que se comprueba científicamente, como debe ser todos estos temas, de que la decisión del gobierno nacional por medio del Ministerio de Economía y Finanzas de permitirle a la empresa procesar el material rocoso, lo que los gringos llaman stockpile, ¿no? El material rocoso que había quedado allí una vez que se declaró el cierre abrupto de la mina, era importante procesarlo y exportarlo. Porque ustedes recuerdan que como la mina se cerró de un día para otro, hubo mucho material que ya se había extraído. Parte de eso ya estaba molido, como quien dice así, ya pulverizado, que ese fue lo que se exportó hace como un año y medio, hace como un año, que fue lo primero, que creo que de ahí se sacó 30 millones de dólares más o menos, no son números exactos, y parte de esa plata fue la que sirvió para construir los puentes Zarzo que se hicieron en la comarca, entre otras inversiones de infraestructura y de interés social. Ahora, y en este caso lo que ha quedado es
la piedra no molida. Entonces, lo que se está haciendo ahora es moler esa piedra, o lo que se debe hacer es molerla, pulverizarla y exportarla, y con eso se va a sacar más o menos se habla de por lo menos un poco más del doble de ingresos de lo que se dio la vez pasada, ¿no? Entonces, y además del tema monetario, el no hacerlo implicaba un riesgo permanente ambiental, porque esa roca, una vez que se parte y se pulveriza, o las dos cosas, hay minerales que quedan expuestos, y cuando se mezclan con el aire y con el agua, producen oxidación y otras reacciones químicas que hacen que que con la lluvia eso generan unos líquidos que pueden, pues, producto de como están a la intemperie, colarse en el suelo y en otros lugares. Así que eso es lo primero, ¿no? Aunque mucha gente se oponía a eso, ¿no? Claro. Los de mismos de siempre. Claro. Y estas auditorías, licenciado Linares, han ido construyendo un tema de investigación, de análisis, y que al final están dejando o sentando bases sobre las cuales se puedan tomar decisiones de futuro sobre la mina. Bueno, mira, la auditoría lo que está haciendo es revisando que se esté actuando de acuerdo a lo establecido en el informe ambiental, en el estudio de impacto ambiental, que es lo que la ley establece que tiene que tener cualquier empresa que vaya a tener una actividad como Cobre Panamá, que en este caso es extracción de minerales. Eso es lo que establecen las normas ambientales locales, que a su vez están basadas en las normas ambientales internacionales. Entonces, esta es la primera vez, si no me equivoco, porque no recuerdo previo que se haya hecho, es que además de tener un estudio de impacto ambiental aprobado, se está haciendo de manera voluntaria una auditoría a lo realizado por la empresa en base a ese estudio de impacto ambiental, lo que te demuestra, por un lado, la transparencia que hay entre el gobierno y la empresa, ambos, porque vuelvo y repito, no es una exigencia legal el hacer esta auditoría que se está haciendo, porque no lo establecen ni las normas internacionales ni locales. Fue un paso más allá que el gobierno pero sí sirven para la toma de decisiones. Pero por supuesto, porque viene, es un instrumento más que viene a ratificar y confirmar todo lo que se ha hecho y revisar todo lo que se ha hecho, tomando como guía el estudio de impacto ambiental. Y a la fecha de hoy, bueno, yo no sé cuántas páginas tiene este informe último, pero hasta el anterior eran 340 páginas revisadas, vamos a asumir que son 200 más, en las casi 600 o 500 páginas que ya van sumando todos los informes que se han hecho, que este es el quinto, no se ha encontrado ningún hallazgo negativo, ningún suceso que haya tenido como consecuencia un daño al medio ambiente, lo que viene a demostrar de manera científica y con datos, una vez más, que lo que están gritando por allí algunas personas, porque no son todos los que se ponen a la mina, hay que hacer esa aclaración, pero por lo menos los más beligerantes son puros aullidos de sirena o cantos de sirena, ¿no? Porque simplemente no tienen sustento jurídico, ni de data, ni de informe científico. Muchas gracias, licenciado Linares. Fue el abogado Adolfo Linares aquí en nuestro segmento de la entrevista. Vamos ahora a nuestra segunda pausa comercial. Financiero News presenta el Foro Panamá AML Summit y Challenge 2026. A 11 años de la creación de la Ley 23, Panamá enfrenta una nueva realidad en la lucha contra el blanqueo de capitales. Los riesgos evolucionan, las exigencias aumentan y la preparación ya no es opcional. El evento es el espacio donde se reúnen quienes regulan, supervisan y toman decisión, así como se pone a prueba el cumplimiento. Durante el foro se analizarán estrategias reales, riesgos actuales y decisiones que impactan.
Si eres parte del sistema financiero, legal o corporativo, debes estar aquí. Fecha, 24 de abril. Horario, 8 de la mañana a 4 de la tarde. Lugar, Hotel Rio. Para más información escriba a noticias@financieronews o llame al 393-0654. Patrocina UAF, Coopeduc, Superintendencia de Sujetos No Financieros, Seguros y Valores, Radar AML. Con el apoyo de Foro Panamá AML Summit y Challenge 2026, en donde estar actualizado es estar protegido. Estamos de vuelta y en nuestro análisis económico, Víctor Cruz nos explica el impacto del bioetanol en la economía de Panamá. Víctor, bienvenido a Financiero News. Muchas gracias, Orlando. Bueno, hagamos un recorrido histórico de lo que ha sido el uso del etanol. O sea, pareciera que fuese algo novedoso, pero no necesariamente es así. En 1826 ya el etanol surgía como uso de combustibles. Después, 1896, el modelo T original se tenía previsto para ser utilizado con etanol. En 1931, Brasil irrumpe con el uso del etanol de manera masificada y posteriormente ha sido como el líder en el uso de etanol para combustible de transporte masivo. La primera gráfica nos indica las distintas mezclas que hoy día existen en distintos países: Brasil, Estados Unidos, Alemania, Francia, África, China y México. La mayoría de ellos utilizando caña de azúcar, otros con maíz y últimamente utilizando cualquier cantidad de desperdicios, incluso rastrojos y hierbas que simplemente, de acuerdo a los avances de la tecnología, se han utilizado para producir etanol como mezcla para combustibles. La siguiente. En esta gráfica podemos observar los últimos 5 años y cómo el panameño ha consumido anualmente combustibles en Panamá. De combustibles de 91 octanos, de 95, diésel y el jet fuel o fuel oil, que se utiliza pues generalmente pues para aviones. En el 25, en el consumo anual en millones de galones de combustibles en 91 ascendió a 119 millones de galones, 240 millones de galones en 95 y en diésel 342. Es importante conocer eso porque cuando quisiéramos hacer algunas reconversiones para saber si hay posibles ahorros por el uso del etanol en las futuras mezclas de nuestros combustibles, es importante saber las cantidades de los distintos consumos. Y por eso vamos a esta tercera gráfica, que es un poco la transformación que hemos tenido que hacer para obtener de un barril de petróleo cuántos galones de combustible, ya sea de 91, 95, de 97, de 98 octanos. También podemos ver cuánto de diésel y en última instancia cuánto se obtiene asfalto, betunes, etc. Y con esto, dependiendo de las distintas mezclas, tal cual como se observa en la gráfica, podemos estimar como mínimo los ahorros que si en la mezcla, cuando se oficialice la misma, se le incluya a los combustibles, podríamos tener un ahorro de consumo nacional alrededor de 82 millones y si es de 10% podríamos alcanzar un ahorro de 162 millones de dólares solamente en el uso de combustible de 91, 95 y si lo permite la tecnología incluyendo en el diésel. Esto por supuesto ayudaría no solamente como apoyar la generación o una inversión grande en actividades novedosas, diversificando la matriz de actividades económicas panameñas, generando mucho empleo, entre 10 y 30 mil, según los especialistas han indicado, y por ende mitigar los efectos de efectos invernaderos cuando tú suples 5 o 10% en la mezcla de combustibles.
Gracias, Víctor. Ya en la recta final, en nuestro segmento de tecnología, conozcamos hacia dónde se dirigen los ciberdelincuentes con sus ataques en las empresas. En medio de la expansión del trabajo híbrido en América Latina, donde más del 60% de las empresas ya operan con esquemas remotos o mixtos, crece también una amenaza silenciosa, los ataques de ransomware. Solo en 2025, la región registró un aumento superior al 40% en este tipo de ciberataques, con pérdidas millonarias para empresas y gobiernos. En este escenario, expertos en ciberseguridad advierten que el punto más vulnerable ya no son los grandes servidores, sino los dispositivos finales, laptops, celulares y equipos de trabajo conocidos como endpoints. De acuerdo con firmas especializadas, más del 70% de los incidentes de seguridad se originan hoy en estos dispositivos, muchas veces por errores humanos, redes domésticas inseguras o falta de actualizaciones. El auge del trabajo remoto ha multiplicado los accesos fuera de las redes corporativas, ampliando la superficie de ataque para los ciberdelincuentes, que utilizan técnicas como phishing, malware oculto y credenciales robadas para infiltrarse. Países como Brasil, México y Colombia lideran los reportes de ransomware en la región, mientras sectores como banca, salud y logística, clave para economías como la de Panamá, se encuentran entre los más atacados. Los expertos coinciden en que la protección del endpoint se ha convertido en una prioridad estratégica, obligando a las empresas a invertir en monitoreo en tiempo real, autenticación multifactor y capacitación constante del personal. El mensaje es claro. En la era del trabajo híbrido, la seguridad ya no depende solo de grandes infraestructuras, sino del dispositivo que cada empleado tiene en sus manos. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.